Hola, hola, queridos amigos, querida familia. Pues aquí de nuevo con todos ustedes, hoy viernes con Juan Carlos Aliaga y este programa Misterio de la Humanidad del Cosmos, que hoy nos trae un tema muy interesantísimo, Juan Carlos, sobre qué está sucediendo en este 2024 en el mundo. Espero les sea de su interés. Seguro que va a ser muy interesante toda la información que nos va a hacer llegar. Gracias a todos los presentes, los que nos van a ver por diferido. Y gracias siempre también a Jordi y Jorge, que nos está acompañando como cada viernes. Bueno, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Saludo a todos ustedes, queridos amigos de todas las latitudes de nuestro mundo, gente que nos sigue desde distintos lugares de nuestro planeta. Bien, justamente si ustedes han ido haciendo un análisis o tal vez han ido viendo noticias, este 2024 ha ido marcando muchas cosas. Estamos hablando, inclusive ya casi finales del año pasado, 2023, estos eventos que han ido marcando que son bastante interesantes acerca de, bueno, este conflicto palestino-israelí, que ha habido, bueno, ataques terroristas, etcétera, y la otra parte también se defiende. Bueno, sabemos que es este tipo de conflictos muy comunes en esos lugares, ¿no? O sea, me refiero a lo que es Medio Oriente, todo aquello. Entonces, está marcando un antes y un después de muchas cosas. Por ejemplo, yo les voy a ir comentando de que hay una escalada bélica muy intensa a nivel mundial. ¿Y a qué me refiero con esto? Es lo siguiente, porque vamos a hablar de diferentes tópicos, porque en las imágenes hemos visto otro tipo de situaciones. Bueno, si ustedes han ido viendo las noticias, hay una escalada bélica bastante fuerte, o sea, de a poco, pero se está marcando aquello. Hay, bueno, le llaman los Houthis, que es gente de Yemen. Es un país aparentemente pobre, aparentemente sin capacidad bélica, todo esto. Entonces, sí o sí, ha ido marcando, digamos, un evento bastante fuerte. Me refiero al bombardeo contra objetivos norteamericanos que son los portaaviones y toda la flota que acompaña al portaaviones, ¿no? Han sido dañadas las fuerzas norteamericanas. Sabemos, obviamente, que cualquier evento de esta naturaleza siempre va a ir a una, digamos, defensa o una revancha, o en otras palabras, una respuesta bélica. Seguramente están esperando algo de eso. Ahora, lo interesante de todo este asunto es que se está desplazando barcos de combate norteamericanos al sur de lo que es el caso de América, disque, entre comillas, para hacer ejercicios militares entre Chile, Argentina y tal vez el Perú participa ahí. ¿Ya? Y hay una fuerte presencia norteamericana también con portaaviones y todo aquello. Bueno, y el otro asunto interesante es que también paralelamente está desplegando Rusia también barcos de combate a lo que es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Uno dirá, pero esto es un ejercicio militar, que sí puede ser, pero sabemos que el trasfondo va mucho más allá de querer. Ahora ha habido una reunión justamente allá en Rusia donde están distintos países de la línea justamente socialista o algo similar, o los BRICS que le llaman. Entonces, ha habido una reunión donde Vladimir Putin dice que se toma toda la atribución de poder desplegar fuerzas militares o tal vez dar armamento a los países que tienen, digamos, esa ideología, o sea, en este caso socialista, etcétera, ¿no? Entonces, es de esa manera que se está armando y configurando el tablero de ajedrez. Y entre esos, muchos está lo que vendríamos a llamar o ver que es Bolivia.
Y han ido también un poquito tomando nota de algunas noticias que tal vez se están reflejando a nivel internacional. Bolivia, desde el año pasado, justamente 2023, pero yo lo había hecho con el anterior gobierno de Evo Morales, una alianza estratégica militar, donde Irán está vendiendo armamento de la más alta tecnología a Bolivia. Son drones esos que se están utilizando allá Rusia contra Ucrania, luego también lo que se está utilizando Irán contra Israel, bueno, etcétera, ¿no? Que son, sí, drones y armamento bastante moderno que se va a ser entregado, no se sabe de eso, sabemos que es cuestión de secreto militar, o tal vez ya haya sido entregado a Bolivia. Ahora, el problema no es que si compra o no compra Bolivia armamento. Lo que está observando el mundo, que Bolivia está aliándose con Rusia, con Irán. Aparentemente los malos de la película. Claro, los otros tampoco los vamos a santificar, me refiero a la OTAN y Estados Unidos, que tampoco no hay nadie que sea un angelito en este mundo. Entonces son juegos políticos. ¿Pero por qué? Porque acá en Sudamérica hay litio. Si no, no quisieran venir acá. Yo les estoy hablando desde un punto de vista no tan esotérico, pero que se entienda a dónde estamos llegando. Acá en Sudamérica tenemos litio. Se ha llamado el triángulo del litio que comprende Argentina, Chile y Bolivia. Y también el Perú se acopla ahí porque en el lado sur del Perú se tiene el litio. El litio acá en Bolivia, Argentina y Chile están en los salares, ¿ya? Que se puede extraer de forma más fácil, ¿ya? Mientras que en el Perú está en las montañas, pues hay que hacer un trabajo de minería más, digamos, experta y todo aquello, ¿no? Pero al fin y al cabo hay litio. Y sabemos que ahora uno de los minerales estratégicos de mucha importancia es eso, el litio. ¿Para qué? Para hacer las baterías de estos dispositivos celulares, de tablets, etcétera, etcétera, o los vehículos eléctricos y muchos usos también que se le da al litio. Entonces, sabemos siempre, o sea, eso no es novedad, cuando los países, en este caso africanos o sudamericanos o latinoamericanos, tenemos recursos mineralógicos, recursos naturales bastante apreciados, obviamente vienen pues los que siempre vienen, ¿no? De una u otra parte, pueden ser socialistas o capitalistas, ¿no? Están norteamericanos, franceses, alemanes, y del otro lado están los chinos, los rusos, iraníes, etcétera, y otros más. Entonces, como les digo, hay un interés por Sudamérica y también hay un interés de desestabilizar gobierno, porque es más fácil, por eso les digo, acá nada que ver uno esté jalando a una u otra ideología, tanto de izquierda o derecha, no. Sabemos que para controlar a un país tenemos que volverlo débil y tener gobiernos títeres o marionetas. Ahí hay un juego de política bastante fuerte, por ejemplo, Argentina está con Milei, que es pro norteamericano, pro israelita, todo aquello. Chile es un gobierno socialista, pero en realidad está permitiendo también que haya presencia militar norteamericana, porque sabemos que nuestro mundo no es lo que pensamos, que esos bandos aparentemente en discordia, pero en realidad hay alguien que maneja por detrás todo el telón, todo el teatro. Así que nosotros somos meros espectadores y algunos son fanáticos y dicen yo apoyo a tal, yo apoyo al otro, que no sé qué, esa ideología es buena, esa otra ideología es mala, etcétera. Sabemos que es un juego, es una pantomima y todo lo que se hace. Entonces, entre telones está sucediendo otras cosas, que se reparten las riquezas de estos nuestros países, en el África, luego ahí está en muchos países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, y otra cosa interesante, donde ha pasado el Dakar, esta competencia internacional de vehículos, de carreras, siempre ha habido revueltas armadas, guerra civil, invasiones de las potencias que manejan nuestro mundo, y casualmente, ya les había mencionado que el litio está en el Perú, Bolivia, Argentina, Chile.
Y si uno hace digamos, un análisis somero, por esos lugares ha pasado el Dakar. Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y uno dirá, pero no afecta, es una competencia automovilística, deportiva, etcétera, ¿no? Puede ser, pero ¿qué tipo de vehículos están participando? Son quadratracks, que dicho sea de paso, muchos ejércitos utilizan este tipo de vehículos porque son más baratos y de mucha movilidad, y haciendo un análisis ya mucho más militar. Entonces, están ahí. Y ese tipo de vehículos se utiliza para esa competencia del Dakar, pero a nivel militar sabemos que también les venden. Los camiones estos de alto tonelaje que también participan en el Dakar, también son vehículos civiles para la competencia, pero están haciendo la prueba para uso militar. Esos camiones que generalmente son rusos, son norteamericanos, son alemanes, de fabricación alemana, de algún otro país, creo que es Países Bajos, ya Holanda, ya. Entonces son esos vehículos que hacen la prueba en estos terrenos. O sea, la competencia del Dakar no van por carreteras asfaltadas, sino se meten dunas, desiertos, porque eso es lo que está aquí donde está el litio, altiplanos totalmente frígidos, salares. Entonces tienen que hacer la prueba, cómo van a funcionar. Y obviamente el sistema de monitoreo satelital y ubicación satelital también hacen la prueba. Entonces, mucha gente se dio cuenta de que esta competencia del Dakar, hace tiempo lo hacían en el África, ha vuelto nuevamente después de mucho tiempo también, ha sucedido este tipo de invasiones, ya para hacerse en el África del coltan, que es un mineral también muy apreciado para cuestiones de tecnología que tenemos. Y acá en Sudamérica ya está el Dakar. Y me olvidaba del Paraguay, también solamente pasó un solo año el Dakar por Paraguay. ¿Por qué? Porque está uno de los acuíferos de agua dulce más importantes de Sudamérica, que conecta todo lo que es el Brasil, o sea, bajo tierra, ahí dentro, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. O sea, es un bolsón de agua dulce ahí en las profundidades de la tierra, donde también ha pasado el Dakar, o sea, por Paraguay. Y casualidades del destino, entre comillas las casualidades, ya hay una base militar norteamericana en el Paraguay, muy cerca de la frontera con Bolivia, con el Brasil, con Argentina. Y lo que habíamos dicho es que también hay presencia militar del ejército norteamericano en el Perú. Y dicho sea de paso, por si no sabían, el año pasado, 2023, o sea, esto van jalando desde el 2022, desde 2023, ha habido un cambio de gobierno en el Perú, y ahora está la señora Dina Boluarte, pero cosas que suceden es que donde ha habido el conflicto mayor ya de toda esta revuelta ahí en el Perú ha sido en Puno, donde están los yacimientos de litio. Han rodeado ese lugar, o sea, la ciudad, todo aquello, y actualmente sigue todavía el ejército peruano con algunos efectivos norteamericanos. Por eso les digo, aquí no hay casualidades ni coincidencias. Bolivia, aliándose con el otro extremo. Habíamos mencionado Rusia, que ahora el presidente boliviano está en Rusia, y también ha habido charlas con el presidente, bueno, ya fallecido y sigue seguramente en pie, con Irán. Entonces, ¿por qué? Porque quieren controlar el litio. Y en Chile están ahí también pugnando entre los chinos y los norteamericanos, y en la Argentina también los chinos y los norteamericanos. Y también ahí en el sur, ya prácticamente en la Antártida, que también vamos a ver desde otro punto de vista luego, Rusia ha encontrado petróleo. En teoría sabemos que ese lugar ningún país puede adjudicarse como propietario o sentar soberanía.
bueno, lo que dice, ¿no? La carta esta de Naciones Unidas, donde se habla que hay que proteger los mantos blancos de la Antártida y todo el cuento ese, ¿no? Pero Rusia está ahí, presente ya. Ya seguramente van a querer explotar el petróleo, o tal vez lo están haciendo y no nos informamos. Y ayer justamente viendo información internacional, Gran Bretaña, o sea, el reino de Gran Bretaña, ¿ya? Está desplegando soldados, ¿ya? Y material bélico a la Antártida. Entonces, como se dan cuenta, acá no solamente es hablar de que está muy bonito el planeta y no sé qué, hay cosas que están moviendo los hilos por detrás y hay que estar atentos. Ahora, hablando de la Antártida, han debido ver uno de los primeros, las primeras imágenes que mostré, donde ha empezado a haber una anomalía. No es que esté cambiando de tema, pero todo engloba muchas cosas. Una anomalía que eso está casi desde principios del mes de mayo, casi finales de abril, o sea, unos 45 días atrás, donde han detectado una mancha, o sea, estos ya satélites son unos satélites que controlan totalmente los mares, las aguas del mundo, para saber si hay cambios climatológicos o tal vez algún otro tipo de cosas. Bien, ahí estaría todo perfecto. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha empezado a haber desde la Antártida, mucho ojo, pero la Antártida no solamente está pues, en la punta de Argentina, las Islas Malvinas, ¿no? También se extiende hacia el lado sur del África, porque claro, no tendrá esa extensión territorial que vaya hasta la punta misma, pero más abajo está ahí. De ese lado del Atlántico, no estamos hablando del lado del Pacífico, ¿ya? Ha empezado a verse una mancha que son de miles de kilómetros, que casi abarcaba esa primera anomalía, que era la cuarta parte de Sudamérica, o sea, comparando el territorio, era casi todo Argentina, para que se vayan ubicando, ya todo lo que es Sudamérica. Entonces, han empezado pues a aparecer una mancha, que muchos atribuían que simplemente era una falla de los equipos satelitales, que al principio han visto y han dicho que es una falla, etcétera. Cosa que se ha ido descartando, porque han habido en principio olas de 10 metros allí en el mar, en el Atlántico, y posteriormente ha habido una segunda aparición de esta anomalía, pero que era más grande. Ya entiendo que la mitad, o sea, para que se ubiquen la mitad de Sudamérica, pero ahí en las costas del Atlántico. Ya entonces ha empezado a volverse más grande esa anomalía, pero ya había olas ahí en pleno mar de unos 20 metros de altura. El oleaje, o sea, se estaba batiendo las aguas ahí en el Atlántico. Y recientemente, hace unas 2 semanas aproximadamente, han debido enterarse también, ha habido una de las inundaciones más fuertes en el Brasil, con muchos damnificados, muerte de personas, animalitos, etcétera, etcétera. Y todos han hablado de que esa anomalía ha estado presente en la segunda parte, digamos, de la anomalía, más bien dicho, la tercera parte de esa aparición de esa anomalía, que sería casi del tamaño de todo el África y de todo Sudamérica, o sea, inmensa, donde había olas allí en el mar, porque las costas también golpeaba, pero no tanto, de unos 30, 40 metros, o sea, del oleaje que estaba en esos lugares. Ahora, eso ha ido cambiando el magnetismo de nuestro planeta. Hay varias versiones que aquí no vamos a empezar a polemizar de cuál tiene la razón o cuál no, etcétera, pero las vamos a mencionar. Se dice, ya por eso entre comillas también, que esto vendría a ser prácticamente detonaciones nucleares por parte de las potencias mundiales que quieren aperturar una de las entradas a la Antártida. Están utilizando bombas
porque sabemos que hay una pared de hielo, que eso lo vamos a explicar también porque está interesante, es una teoría bastante interesante, donde se dice que la Antártida que conocemos no es tal, vendría a ser más bien una especie de anillo que rodea todo lo que conocemos como el planeta, ¿ya? Pero en realidad nuestro planeta no viene a ser el tamaño que nos muestran, sino sería mucho más grande de lo que se piensa. O sea, después de ese anillo, porque no, aquí no estoy hablando de la Tierra plana o nada que ver, sino sería un planeta mucho más grande donde nuestros continentes, o sea, Sudamérica, Norteamérica, Asia, Europa, África, etcétera, en realidad estaríamos dentro de un anillo de hielo, ¿ya? Y detrás ese este muro de hielo estarían otros 20 continentes. Bueno, eso es lo que se dice, pero al fin y al cabo estaríamos hablando de la Antártida. Por eso, hacia el lado del África y lo que es Nueva Zelanda, por esos lados ha empezado a haber esa anomalía. Ahora, algunos mencionan de que las potencias estarían queriendo abrir unos canales, ¿ya?, para poder ingresar al otro lado. Ya lo habían hecho los nazis en su momento, ya lo habían hecho otro tipo de personas, investigadores que han volado, Richard Byrd y otros más ahí en los años, hace 100 años, casi 1920, 1930, ya casi 100 años atrás, donde han ingresado a ese otro mundo que está dentro nuestro, obviamente, donde han visto tecnología, etcétera, etcétera. Hay criaturas muy diferentes que podríamos decir los seres intraterrenos, o tal vez algunos dicen que son extraterrestres que han venido del espacio y están acá viviendo en ese otro lado del muro de hielo. Bueno, eso es lo que se comenta. Ahora, otra versión que también puede que sea de una otra forma, que las naves que están allá en el otro lado de la Antártida estarían emergiendo o hayan salido de ahí, de la Antártida, rumbo a lo que es lo que es África, Sudamérica, etcétera. Y bueno, el oleaje y la anomalía no ha llegado hasta Norteamérica, se quedó por ahí, pero bueno, puede que esté sucediendo aquello, que puede que sean las dos versiones, que el humano, o sea, las potencias mundiales quieran aperturar, como les digo, abrir un camino hacia ese lado, haciendo estallar bombas, o de pronto naves que están ahí, porque son inmensas, sabemos que hay naves que son inmensas, que tanto surcan los cielos, como también están dentro de los mares. Entonces, estos seres prácticamente estarían yendo, abriendo sus caminos para tal vez irse a otro lado o mover sus naves. No sabemos, pero la anomalía está ahí. Y como les decía, hay un cambio bastante fuerte magnético. Se sabe que dentro de los próximos años, no estamos hablando que vaya a ser ya dentro de 2, 3, 10 años, no. Va a pasar muchos años, tal vez 100, 200 años, donde va a haber el cambio total del eje magnético de la Tierra. Donde se dice, están los polos, actualmente ya no van a ser los polos, va a ser entre Brasil y Venezuela el nuevo polo norte, ¿ya? Y en otros lugares también van a empezar a activarse esos campos energéticos o magnéticos de nuestro planeta. Puede que estemos entrando en esa situación. Y también, lo otro, que estamos englobando todo, porque aquí nada que ver que sea suelto un tema, suelto otro tema, no. También en este mes de finales de, bueno, principios de mayo, casi hasta mediados de mayo también pasado, hubo tormentas solares. Y creo que explicamos acá en el programa con más detalle, pero lo voy a volver a repetir, pero algo más corto. Nuestro planeta ha sido bombardeado por energía magnética del Sol. Y el Sol cada 11 años está en una etapa de mínimo solar
o como también en el máximo solar. Lo que estamos viviendo actualmente es el máximo solar, donde la energía magnética del Sol, porque no es solamente los rayos ultravioleta u otro tipo de cosas que lanza el Sol, el calor y todo aquello, no. Lo que sucede es que el Sol tiene magnetismo y la corona del Sol, o sea, la parte externa del Sol, es magnética. Lanza hilos magnéticos, no solamente a la Tierra, sino a todo el sistema solar, pero los más cercanos son afectados: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los más cercanos. Claro, afectará a Júpiter, etcétera, pero están más alejados, pues estos son los más cercanos al Sol. Son bombardeados. Y ahí en nuestro planeta, cuando llega ese bombardeo de energía magnética, donde se producen las famosas auroras boreales, etcétera, que es un espectáculo muy bonito, que mucha gente se va a los polos, pero en esos días, o sea, hablamos de mediados de mayo, en diferentes zonas que no son en latitudes así de los polos de nuestro planeta, se pudo apreciar las auroras boreales. Acá en la región de Bolivia se pudo ver hacia el lado sur, claro, no con esa intensidad que se la ve, pero se vio a lo lejos esa energía, o sea, de unas auroras boreales a la lejanía. Pero donde sí se pudo ver es en Uruguay, Argentina, Paraguay, que están ya hacia más el sur, y Chile, y hacia el lado norte llegó hasta México, que no es una latitud donde tendría que llegar una aurora boreal. Siempre están ahí en Alaska, Canadá, Estados Unidos, generalmente la parte norte, o en Europa, donde es Rusia, Finlandia, Noruega, todo aquello, ¿no? Pero ya llegó hasta otras latitudes que no corresponden. Bueno, entonces, como les digo, ese cambio magnético también, ese bombardeo magnético afecta a nuestro planeta, provocando ¿qué? Terremotos, maremotos, huracanes. Ahora he estado viendo también en las noticias, monitoreando un poco, que los huracanes están empezando. Es muy temprano, o sea, habíamos visto que a finales de mayo pasado, estamos en junio, han empezado a ver los primeros huracanes allí en Estados Unidos, que generalmente es a partir de julio ya, o agosto, todavía sigue a veces hasta septiembre, pero ahí queda. Pero ahora empezó mucho más temprano. Acá están viendo así con este atuendo, ha empezado a hacer los fríos fuertes, ya en distintos lugares, también está afectando al Perú, Chile, Argentina, porque en realidad ni siquiera estamos en invierno, estamos en otoño, pero acá los otoños no son porque son fríos, son tolerables, siempre normal, pero el frío empieza a finales de junio y todo lo que es julio hasta agosto. Claro, luego viene la primavera, en septiembre, todo aquello, pero se adelantó. Hay algunas zonas de Argentina que ha empezado a nevar, en el norte de la Argentina, cerca a Bolivia, cerca a Chile. Entonces, hay ese tipo de cambio, pero no es solamente atribuible a lo que vendría a ser el tan mentado cambio climatológico, sino es los bombardeos de nuestro Sol contra nuestro planeta, la energía magnética, esta anomalía que simplemente hemos puesto dos ejemplos de lo que se piensa que es, pero al fin y al cabo están afectando también el magnetismo de nuestro planeta, porque hay mucho cambio magnético en esa zona actualmente, donde han aparecido estas anomalías, estas manchas. Y luego hemos visto que también afecta a nivel psíquico, psicológico de la gente, o sea, más violencia, quieren utilizar las armas. Ustedes, si se fijan, también ha aumentado mucho más los accidentes, ya ha afectado mucho más los asaltos, hechos de sangre en distintos puntos del mundo. Y ahí, como les digo, están haciendo su demostración de fuerza las potencias rusos, iraníes, norteamericanos y la OTAN, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está afectando bastante y tenemos que estar preparados. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Aquí ya se están conectando nuestros amigos.
Aurora Fians nos da las buenas tardes desde España. Un gran abrazo, gracias Aurora. Diana Montoya también nos da los buenos días desde un lugar por California. Carmen Rovira también nos da los buenos días, nos saluda. Muchas gracias, Diana, Carmen, un gran abrazo para vosotras. Y aquí se siguen conectando nuestros amigos a lo largo del programa. Y bueno, Juan Carlos, muy interesante todo lo que nos estás informando sobre estos sucesos en este 2024 en el mundo. Y bueno, como queda programa que seguro que comentará muchos más sucesos distintos, llegaremos a tener, bueno, en algunos países hay dos climas, verano, invierno o solo verano. Globalmente llegaremos a tener, también están desapareciendo las 4 estaciones en varios países. Por acá, por España, ya no es primavera, verano, otoño, invierno. O pasamos al verano o pasamos al invierno. Comentarte y preguntarte qué sucederá sobre estas estaciones en varios países. ¿Llegarán a tener un clima en concreto? Bien, lo que está sucediendo son muchos cambios a nivel planetario, pero ya repito, eso que nos venden los medios de comunicación, que es el cambio climatológico, pero en realidad es nuestro planeta que está cambiando. Ya habíamos dicho, si nosotros tenemos una herida en la mano, en el pie, donde sea, se infecta, ¿y qué es lo que hace el cuerpo? Empieza a defenderse y, bueno, donde está la infección se hace pus, o sea, que son los glóbulos blancos que se van ahí para defender, y como hay excesivo glóbulo blanco, tiene que defenderse, entonces empieza a supurar, o sea, ahí la pus ahí, y hay que limpiar o curarse. Es lo mismo nuestro planeta, o sea, nuestro planeta está empezando a supurar, por así decir, de lugares donde están totalmente infestados de, digamos, basura, todo aquello. Entonces empieza el mismo planeta a cambiar, a quemarlo. Por ejemplo, erupciones volcánicas, cuando sale el fuego que está internamente de nuestro planeta, arrasa con todo. Animales, bosque, vegetación, personas, etcétera. Pero sale ahí minerales que están dentro, que van a volver fértil ese lugar donde ha sido afectado por el volcán. Entonces la tierra se vuelve más fértil porque sale del fondo de la tierra minerales que son abono, que van a ser mineralógicamente ahí, o también piedras preciosas, oro, plata, lo que está en el fondo sale, cuarzos, etcétera, ya va cambiando. Entonces no hay nada malo. Lo que hace es el planeta es limpiarse. Entonces por eso es que en algunos lugares las estaciones van a cambiar. Como les digo, acá en Sudamérica, en esta parte, estamos en otoño. De lo que es la línea del Ecuador hacia abajo, estaríamos en otoño. El 21 de junio recién oficialmente estaríamos entrando al invierno. Pero bueno, pero ya estamos en los primeros fríos. Pero fríos fuertes, no son fríos leves, no sé, que uno resiste, son fuertes. Entonces ha cambiado. Ahora, no solamente queda en eso, creo que te comenté la anterior semana directamente a ti, Loli, y esto hay un video que es del mismo gobierno británico, no es que, digamos, sea de algún grupo espiritual o algo así. Es el propio gobierno del Reino de Gran Bretaña, donde pide el primer ministro de ese país a guardar alimentos, a guardar medicamentos, ¿ya? Porque puede que se dé un evento bastante fuerte. Y eso es de un gobierno. Otra cosa, como les digo, que fuera de algún pastor evangélico, alguien que tiene alguna cuestión espiritual, no. Son netamente de un gobierno. ¿Por qué? Porque es de una fuente directa, porque ellos saben, deben estar monitoreando qué harán, o de buenas fuentes saben qué va a suceder. Claro, no dice qué va a suceder, pero están adelantando las elecciones para el primer ministro, y cosa que no debería ser así. Entonces saben algo que va a suceder. Claro, ahora se dice que también habría que prepararse ante un evento nuclear, lo que había mencionado. Rusia
está desplegando tropas, Estados Unidos y la OTAN está desplegando tropas, los chinos también están queriendo retomar Taiwán porque ellos dicen que es su territorio. Y bueno, estamos en ese contexto de que hay que estar preparados. ¿Y cómo es la forma de estar preparado? Luego vamos a ver la parte espiritual, obviamente, pero la parte muy terrenal, humana, porque es necesario tocar esto. Lo que una vez les había mencionado, traten en lo posible de tener almacenado agua, lo que pide el primer ministro de Gran Bretaña, tener agua almacenado. Si no conocían bien, por litro de agua, poner una gotita de cloro, no sé cómo le llamarán en otros países, o lejía que le llaman también en otros lados, pero es una gotita de cloro por litro para que el agua sea potable. Si digamos se rompe el caño y ha habido un sismo, alguna cosa, y recogemos agua turbia, claro, es muy largo, eso en otro momento les voy a explicar cómo filtrar el agua, etcétera, ¿no? Pero simplemente de manera de que conozcan, uno puede poner en esa agua turbia o sucia, ¿ya? Una gotita de cloro en 1 litro y que esté ahí, lo dejamos reposar porque va a haber ahí abajo lo que queda como sedimento de lo turbio, tierra, arena, qué sé yo, y lo ponemos en una cacerola, una olla y lo hacemos hervir para estar seguros y poder tomar. Eso para empezar. Luego, ¿qué es lo que hay que tener? También lo que sabemos esto, que los que hemos hecho cursos de sobrevivencia, todo aquello, y el mismo primer ministro de Inglaterra, Gran Bretaña, dice que es necesario tener medicamentos esenciales en casa. Lo más esencial y lo más conocido es, bueno, obviamente paracetamol, ibuprofenos, alcohol para desinfectarse o curar heridas. Luego tener, si alguien tiene alguna dolencia, afección muy fuerte de algún tipo de enfermedad, tal vez pastillas para bajar la presión sanguínea, o aquellos que tienen medicamentos para la diabetes, no sé, hay personas que tienen problemas u otro tipo de cuestiones de salud, entonces tener ahí listo ante cualquier eventualidad. Tener también las linternas, tener un familiar, eso es lo que siempre se recomienda, tener un plan familiar. Y no estamos acostumbrados, muchos no estamos acostumbrados a aquello. ¿Por qué? Porque desconocemos. Y siempre nosotros estamos en nuestra burbuja de confort, porque estamos ahí, aquí que no estoy tocando la parte espiritual como les había dicho, pero estoy ahí en casa, medito, me aseo, tomo desayuno, voy a hacer mis actividades, etcétera, etcétera. Estoy todo el día o voy de vuelta a la casa a almorzar o a veces me quedo y recién en la noche veo a la esposa, a los hijos, etcétera, o a la familia. Entonces, ahí, nuestra burbuja, veo la tele o medito de vuelta o hago alguna cosa. Ahí está. Fines de semana, claro, no les digo con esto que muchos se vayan de pachanga, ¿no? Pero están ahí en casa, dicen, es el cumpleaños del primo, el tío y no sé quién, o me invitaron. Y a veces uno no va, o a veces algunos van, pero bueno, pero estamos en esa burbuja. O dicen, tengo que terminar el trabajo de la universidad, pero estamos en una burbuja. No estamos preparados. ¿Qué haría alguien, cualquier persona, que uno está en un día común y corriente, pero de pronto hay un terremoto fuerte, o que caiga un meteorito por ahí, o haya una guerra, un bombardeo de cualquier cosa, o se le salió de curso un misil y llega a un lugar que ni siquiera tenía que haber llegado? No estamos preparados. Por eso, en la vida hay que estar preparados. En lo posible, hacer vida campo-ciudad. Les había dicho hace tiempo atrás, ¿ya? Porque las ciudades están saturadas de muchas cosas negativas, para empezar, energía muy negativa, muy pesada. Entonces es preferible salir fuera de las ciudades. Fines de semana, así como hoy, viernes, ya digamos es mediodía y no tenemos actividades, llevarlos a los hijos, o si no es solo, irse al campo con sus mascotas si quiere, listo, y volver al anochecer del día domingo y volver a los días normales, ¿no? Entonces, ¿para qué?
para que nosotros nos acostumbremos a poder, digamos, estar atento ante eventualidades. Y también la sugerencia es saber cocinar. No les digo que hagan comida gourmet. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Ahí recolectando huevos de algunas aves, tal vez plantas medicinales si es que conocemos, consumir también plantas silvestres que son comestibles, cómo potabilizar el agua, lo que les había mencionado. Entonces, cosas de esa forma. Así que si están en las ciudades tal vez matándose, porque puede haber, como les digo, guerras civiles, violencia en las calles, y si nosotros salimos no nos va a afectar. Y cuando ya esté calmada la situación, podemos volver a la casa. ¿Ya? Y también, otra cosa muy importante, los documentos. Uno dirá, pero acá lo tengo en mi billetera o lo tengo en mi cartera. No. Escanearlo, tener los mismos documentos guardados en un flash memory. Inclusive si tenemos un contrato de arrendamiento o tal vez somos propietarios de un lugar, todo ahí guardado en el flash memory. Si se cae la casa o deja de existir esa zona o ha sido destruida parte de la ciudad, lo que sea, uno va, cuando se quiere ya reconstruir, mucha gente pierde documentos, no tienen nada, ni dónde ir, a dónde reclamar, porque todos los sistemas de computación han sido dañados, todo aquello, ya no hay las gobernaciones o las alcaldías, ya no tienen la base de datos, nada, se destruyó. Entonces, cuando empiezan a querer nuevamente a reconstruir todo, uno puede ir al ayuntamiento, a la gobernación, decir, bueno, aquí yo tengo grabado en mi flash memory todos mis documentos y me pertenece esta zona que ahora van a reconstruir, es ahí donde tengo mi casa o tenía mi lote, no sé qué. Entonces no perdemos. Dinero en efectivo, sí, pero también tener en tarjetas, bueno, es bueno, pero imaginarse que en una conmoción social, en una guerra o un desastre mayúsculo, no vamos a tener acceso a los cajeros automáticos. Entonces, vamos a tener que tener algo en efectivo, pero siempre guardando esa tarjeta para que en algún momento ir a otro sitio. También tenemos que tener productos de intercambio, aunque querramos o no, siempre en las guerras y otro tipo de situaciones se ha utilizado como moneda de intercambio, aunque no es moneda, las bebidas alcohólicas, cigarrillos. ¿Por qué? Porque mucha gente, al estar en ese estado de ansiedad y de depresión, pueden pagar mucho por una botella de alcohol, o sea, bebida alcohólica o cigarrillos, para estar fumando o calentarse el cuerpo, como dicen, cuando beben. Entonces, ese tipo de cosas sirve como para tener ahí, claro, tampoco llegar al fanatismo, no tener bidones de combustible, porque es peligroso tenerlo ahí en casa, puede ser el tanque lleno del vehículo, o tal vez dentro del vehículo, tal vez otro tanquecito para poderlo llevar. Tener conocimiento básico de defensa personal. Esto no es porque uno quiera ser violento. Cuando uno está en este tipo de situaciones, uno tiene que salir a la calle. Tiene que, no le digo con esto ir como Rambo, ¿no? Con ametralladoras y todo tipo de cosas, ¿no? Saber algo para defenderse, porque por ahí nosotros estamos llevando el pan a nuestra casa en época de así, convulsión social, guerras, desastres. Nunca va a faltar gente que por la urgencia, la necesidad, van a querer tener ese pan que nosotros estamos llevando a la casa, un pedazo de carne, unos fideos. Entonces nos van a querer golpear. Entonces, si uno sabe, ahora uno diga, pero ¿por qué no les damos? Compartimos. La gente en ese instante no es racional, no dice, bueno, gracias por lo que me van a dar una bolsita de arroz o azúcar, no. Ellos son irracionales porque está su hambre y el hambre de los suyos como premisa. Entonces, como ellos es de mucha importancia esto, entonces prácticamente nos van a asaltar. Y para eso tenemos que defender.
así de sencillo, para llegar ahí y dar de comer a nuestros hijos, la familia. Entonces, es bien necesario que luego, entre otras cosas, también es de suma importancia utilizar lo que ya sabemos, la meditación. Y ustedes dirán, sí, efectivamente la meditación, pero hay una cosa bastante interesante. Muchos dirán que solamente los espirituales meditamos. No es así. Fuerzas militares o fuerzas especiales de muchos países, estamos hablando de gente ya de élite, de fuerzas de defensa de cualquier país, ¿ya? A sus miembros les enseñan la meditación, técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque ellos al estar en estado de alerta, a veces no duermen porque están, qué sé yo, en guardia, viendo ver qué pasa o todo aquello. Entonces no concilian el sueño y si lo hacen son solamente minutos. Entonces les enseñan obligatoriamente a ellos a relajarse y a meditar o entrar en esa fase de sueño de forma instantánea. Y esas técnicas que muchos de nosotros sabemos las aplican ellos. O para estar controlándose, imaginarse escenarios totalmente fuertes y duros donde haya, digamos, muerte, destrucción, todo aquello, y prácticamente podemos ver cuerpos desmembrados y los que no estamos acostumbrados tal vez a ver ese tipo de escenas dantescas, nos podemos deprimir o podemos decir, le ocurrió a esa persona, estaba tirado, sus vísceras por todo lado, etc. En cambio, si nosotros tenemos control de nuestra mente, no nos va a afectar. Puede que haya ahí afuera un montón de desgracias, pero si nosotros canalizamos y podemos gestionar nuestra tranquilidad mental, no nos va a afectar. No nos va a afectar. Entonces, por eso es bien importante las técnicas de relajación, meditación, que nosotros los que estamos en este rubro, ya de la búsqueda espiritual, lo practiquemos. No solamente en ese momento de aflicción mundial o regional de la ciudad, no, sino siempre. Y también, obviamente, utilizar las técnicas de meditación de visualización, ¿ya? Y visualizar que estamos protegidos, como les decía. Puede estar cayéndose el cielo allá afuera, pero si nosotros prácticamente meditamos o de pronto practicamos cierto tipo de oraciones que son de protección, bienvenido, no nos va a suceder nada. Pueden estar caminando ladrones allá afuera, gente armada, pero nosotros al pedir esa cúpula de luz, que ya les voy a dar ahora mismo una oración de protección justamente, y lo pueden tomar nota o verlo varias veces, ¿ya? Entonces van a hacer que en esa casa o en ese barrio o en esa ciudad, si somos muchos los que meditamos o estamos en contacto, vamos a evitar que no tengamos ese problema o no nos afecte, porque hay lugares, por ejemplo, que puede haber inundaciones, el resto de la población está ahí inundada, pero nosotros, nuestra zona, no llega a la inundación o no llegan los desastres. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo a los seres de luz, porque ya estoy hablando ya desde otro punto de vista, que nos colabora. Entonces yo les voy a hacer la oración de protección porque es en dos formas, uno para individual o grupal, ambas formas, pero sirve porque para que lo pueden tomar nota o lo van a volver a ver en el video. Es de la siguiente manera: individual, si estamos solos no hay nadie más, o tal vez no entienden mucho nuestros familiares del asunto, pero lo hacemos ya igual grupal, pero es de la siguiente manera: me rodeo con la luz blanca del amor del Cristo para proteger mis pensamientos, sentimientos, emociones y mis cuerpos, que los seres que se acerquen a mí se acerquen con amor y en paz. Eso se repite 3 veces, es individual. Ahora, si somos varios o queremos pedir por varios miembros de la familia o el entorno, que el barrio, la zona, los vecinos, aunque no estén acompañándonos en una oración, pero lo hacemos nosotros y decimos de forma conjunta: nos rodeamos
con la luz blanca del amor del Cristo para proteger nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y los cuerpos. Que los seres que se acerquen a nosotros se acerquen con amor y en paz. Como han visto, es la misma oración, pero va a variar si estamos solos o acompañados o pedimos en forma conjunta para varios. Ahora, en esa parte que dice que, o sea, nos rodeamos con la luz blanca del amor del Cristo para proteger mis pensamientos, sentimientos y mis cuerpos, si uno dirá mis cuerpos, ustedes saben perfectamente que nuestro cuerpo físico es uno más de los 7 cuerpos, estamos hablando de los otros cuerpos, el mental, el árnico, paranirvánico, nirvánico, el astral, etcétera, son los otros que nos acompañan. Entonces, cuando pedimos, no solamente estamos pidiendo una protección a nivel físico del cuerpo, estamos pidiendo en conjunto para nuestros cuerpos y los cuerpos de los que tienen de otras personas, que es que pedimos en conjunto. O estamos solos, o también ahí vienen incluidos los animalitos, no solamente son seres humanos, o las plantas que nos acompañan. Entonces, pedimos por todo aquello, entonces, también 3 veces. Si uno lo hace, si digamos un viaje, no solamente ante desgracia, si digamos uno va a ir de viaje, o algún lugar que uno no conoce, o ve que tal vez está muy solo en carretera y se quedó tal vez varado, de pronto no hay un lugar que pueda llegar a un hotel cercano y se siente solo o con la familia. Entonces uno pide lo mismo. Me rodeo, nos rodeamos con la luz blanca del amor del Cristo para proteger nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y los cuerpos, que los seres que se acerquen a nosotros se acerquen con amor y en paz. ¿Y quiénes son esos seres que se pueden acercar a nosotros? Pueden ser animales salvajes, pueden ser personas que tal vez vivan más allá y sean dañinas y que más bien en el momento de acercarse más bien nos ayuden, o que se aparezcan personas que nos puedan colaborar si es que malogró el vehículo en la carretera, o estamos en una casa y no sabemos dónde ir si es que ha habido una desgracia en una ciudad, todo aquello. Entonces van a aparecer personas que nos van a colaborar. Entonces ese es el motivo de esta oración de protección. Repito, son 3 veces que la tenemos que hacer, pero visualizando eso mismo. Nos rodeamos, o me rodeo, como quieran, con la luz blanca del amor del Cristo. No estamos hablando de Jesús, el Cristo, o sea, Jesús. Estamos hablando de la energía crística universal, que es muy diferente a hablar de Jesús, el Cristo. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando nosotros pedimos al Cristo, esa energía cósmica suprema crística, esa energía crística va a cuidar, va a protegernos de cualquier o contra cualquier mal. O inclusive, aquellas personas, no estoy cambiando de tema, pero aquellas personas que tal vez hayan sufrido alguna brujería o haya gente que les tiene envidia, de igual manera pueden hacer la misma oración y van a estar protegidos contra cualquier mal. Entonces es cuestión de visualizar, o sea, me rodeo con la luz blanca del amor del Cristo para proteger mis pensamientos, sentimientos, emociones y mis cuerpos. Y que los seres que se acerquen a mí se acerquen con amor y en paz. Entonces, eso es bien importante. No sé si habrá alguna pregunta sobre esta oración de protección o tal vez de lo que estábamos ya hablando, por favor. Uh-huh. Aquí Kenia Alfaro nos saluda junto a Carla Alfaro. Ellas están en Cusco y dice que nos están viendo y escuchando. Pues muchas gracias, Kenia y Carla, un gran abrazo. Susana Cigarra nos da los buenos días, también nos saluda y a toda la producción, gracias. Nos envía un abrazo de luz, otro abrazo de luz para ti. Ella está en Tacna, Perú. Gracias. Juan Carlos, pues muy, muy, muy interesantísimo todo esto que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo también en los cielos, Juan Carlos, en este 2024? Eso íbamos a comentar, ya casi para ir finalizando. Están apareciendo naves,
en distintos lugares del planeta. Ahora, eso no significa que sean necesariamente seres de luz, porque han ingresado también seres de tinieblas. No nos olvidemos que allá en 1950 aproximadamente, el presidente norteamericano Eisenhower hizo un contrato con estos enanos grises, esa raza de extraterrestres grises, que no son de luz, son entidades de tinieblas. Pero ¿para qué? Para que esos seres les den tecnología a estos norteamericanos. Al igual que sucedió en la ex Unión Soviética, hoy Rusia, en Kaputinsky, donde también entidades así de baja frecuencia hizo contratos, alianzas con estos seres. ¿Para qué? Para que tengan tecnología. Si ustedes se fijan, lo que ha sido la Unión Soviética y Estados Unidos desde esos años 50 hasta el día de hoy, tienen tecnología muy avanzada en lo militar. Entonces, hablando de los ovnis extraterrestres, no es prenda de garantía que sean solamente seres de luz o seres de tinieblas. Hay que tener mucho cuidado, están apareciendo y a veces uno practica meditación y otro tipo de cosas, se aparecen luces, está bien. Va a depender mucho de nuestra frecuencia. Una vez habíamos hablado de la frecuencia, la energía. Si nosotros estamos vibrando alto, obviamente van a venir seres de luz. Si no estamos vibrando adecuadamente, obviamente van a venir pues los del otro equipo, o sea, los de las tinieblas. Entonces, mucho ojo, pero sí estamos siendo testigos de presencia de naves y otro tipo de apariciones en los cielos. O sea, sí o sí van a ver. Y esto ya para concluir, el Vaticano, justamente a finales de este mayo, para ser exactos, el 28 de mayo pasado, ha dado una directriz a nivel mundial de los sacerdotes católicos o la religión católica en general para poder diferenciar justamente eso. ¿Cuáles son las entidades de luz que aparecen? Apariciones marianas, de santos, etcétera. Y ahí incluyen un acápite donde se habla de seres que vienen del espacio extraterrestre. O sea, el Vaticano ya está hablando de eso. ¿Por qué? Porque ya son conscientes ellos de que ya no se puede ocultar más. Están aquí las naves, están los seres del espacio, entonces ellos están prácticamente en todo esto. O sea, ya es un hecho real de que nosotros estamos siendo testigos y vamos a ser tal vez partícipes de ese gran cambio mundial. No es fin del mundo, es un gran cambio planetario. Y el tema que hemos tocado es eso. ¿Qué está sucediendo? Y lo que se proyecta para más adelante son cosas muy fuertes a nivel mundial. Entonces, hay que estar atentos ante todo aquello. Entonces, no entrar en pánico, estar tranquilos, pero sí, atentos a las señales. Porque en los textos sagrados católicos, cristianos y de otras culturas nos hablan de que habrán señales en los cielos. Las estrellas caerán. Bueno, eso es lo que nos dicen. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay que estar atentos, almacenar alimentos, no llegar al pánico, obviamente, pero sí atentos ante cualquier eventualidad. Muchísimas gracias. Aquí Kenia Alfaro, excelente programa. Juan Carlos. Nora Martínez, desde Argentina, nos saluda. Un gran abrazo, Nora, también a ti. Kenia Alfaro, a ti te pregunta, Juan Carlos, que si los seres grises y verdes son androides. Tal vez solo son de una alta tecnología para efectos de investigación científica. Gracias, Juan Carlos. Hay diferentes razas de extraterrestres. Como es, no solamente vienen a enseñarnos a nosotros, hay criaturas que vienen justamente de paseo, así como uno va de turismo, vienen acá, se van, luego no vuelven. Y hay otros que sí, se asientan en el planeta para sacar minerales, como son los Anunnaki, etcétera, ¿no? Y otros seres que nos vienen a enseñar. Entonces, hay una gran pléyade de seres, o por ejemplo los acturianos, que son encargados de la sanación física, mental y espiritual del ser humano, los acturianos, o los leones, con los que tengo contacto, ya les había mencionado hace mucho tiempo atrás, son los que nos enseñan a hacer un cambio hacia una quinta dimensión. Entonces, como digo, son varios seres que vienen a nuestro mundo con diferentes misiones o objetivos, o simplemente de paseo, así de sencillo.
Bueno, pues muchísimas gracias, interesantísimo Juan Carlos, como siempre. Y recordar que pronto en la Fundación 1 a 1 vamos a tener un evento muy importante, el mayor evento del mundo en su categoría, la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, rumbo a las estrellas, con 50 ponentes muy importantes, muy sabios, con unas temáticas interesantísimas, y entre ellos nuestro amigo Juan Carlos Aliaga va a realizar, pues bueno, una ponencia muy interesante que se titula Contacto con seres extraterrestres y cómo realizar ese contacto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por esa participación, esa colaboración aquí en este evento tan importante, donde quedará grabado 72 horas, bueno, interminables, 3 días intensos, una experiencia de vida, bueno, un antes y un después. Y muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana también. Feliz día, feliz viernes y muchas gracias siempre. Y aquí los esperamos el próximo viernes, el próximo día, ¿sí? Gracias, Así es. Carlos. Nos vemos el próximo viernes. Un saludo a todos ustedes. Gracias.